Empezaremos con dar una definición de ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por monómeros lineales llamados nucleótidos. Estos nucleótidos están unidos a través de enlaces fosfodiéster de tipo covalente. Estas son las estructuras monoméricas que se repiten en los ácidos nucleicos. En la parte izquierda encontramos el monómero del RNA y en la parte derecha encontramos el monómero del DNA. Estas estructuras están constituidas por un grupo fosfato, por una ribosa o desoxirribosa dependiendo del caso y por una base nitrogenada. Nosotros tenemos dos tipos de ácidos nucleicos como son el DNA y el RNA. En la figura número 2 y la figura 3 encontramos fragmentos estructurales de los ácidos nucleicos. La figura número 2 corresponde a un fragmento del ácido desoxirribonucleico DNA y la figura número 3 a un fragmento del RNA. Para hablar de la composición y estructura, empezamos con que el DNA y el RNA están constituidos inicialmente por un azúcar tipo pentosa. Para el DNA, este azúcar corresponde a la desoxirribosa y para el RNA el azúcar es la ribosa. En la figura número 4 encontramos la estructura de la desoxirribosa y en la figura número 5 la estructura de la ribosa. En la estructura de la desoxirribosa vemos que en el carbono número 2 tenemos dos sustituyentes iguales como son el hidrógeno. En este mismo carbono, pero en la ribosa, vemos la aparición de un grupo hidroxilo. Esta es la primera diferencia en términos estructurales, ya que la ribosa posee un grupo hidroxilo en el carbono número 2. En segunda instancia, están constituidos por bases heterocíclicas nitrogenadas o también llamadas aminas. Estas pueden ser de tipo púricas o pueden ser de tipo pirimídicas, como corresponde a la figura 7 para las pirimídicas y la figura 6 para las púricas. Las bases nitrogenadas que vamos a presentar a continuación están basadas en las estructuras de las púricas y las pirimídicas. Dentro del grupo de las bases púricas encontramos la adenina y la guanina, y dentro del grupo de las bases pirimídicas encontramos la citosina, la timina y el uracilo. Es importante mencionar algunas características de este tipo de bases nitrogenadas. Por ejemplo, que son insolubles en agua, que absorben luz, y una característica muy importante es que son planas por ser aromáticas. El hecho de que sean planas ayuda a estabilizar la estructura de la gran macromolécula. El DNA está constituido por dos bases púricas y dos bases pirimídicas. Las dos bases púricas son la adenina y la guanina. Recordemos que adenina y guanina es el nombre trivial y el nombre UPAC de la adenina es 6-aminopurina y de la guanina es 2-amino-6-oxopurina. Y las dos bases pirimídicas que posee el DNA son la citosina y la timina. El RNA también posee dos bases púricas como son la adenina y la guanina, pero además posee dos bases pirimídicas como son el uracilo y la citosina. El uracilo tiene un nombre UPAC 2,4-dioxopiridimidina y la citosina que tiene un nombre UPAC 2-oxo-4-aminopirimidina. Es importante decir que aquí encontramos una segunda diferencia en términos estructurales, puesto que la timina es una base nitrogenada que corresponde única y exclusivamente al DNA y esta es reemplazada por el uracilo en el RNA. Es decir que en la estructura del RNA ya no vamos a encontrar bases timina, sino uracilo.
Para la formación del monómero, es decir, el nucleótido, es importante un tipo de proceso. Este proceso empieza con la formación del nucleócido correspondiente. Este nucleócido se da gracias a la unión de la base nitrogenada y de la pentosa. En este proceso se evidencia una liberación de una molécula de agua. Vemos la figura número 10, donde encontramos la base nitrogenada de tipo púrica, en este caso es la guanina, y esta se une a una pentosa, como vemos en la figura número 11. Esta pentosa es la ribosa que corresponde al azúcar del RNA. La unión de estas dos estructuras me producen un nucleócido, como vemos en la figura 12. Este nucleócido recibe el nombre de guanosina. Los átomos encargados de unir estas dos estructuras son los átomos número 1 de la ribosa y los átomos número 9 de la base nitrogenada. Este tipo de enlace se denomina enlace glucósido. En los círculos rojos se muestran los átomos que me van a conformar el agua. El átomo número 9 de la base nitrogenada va a perder su hidrógeno y el átomo número 1 de la ribosa va a perder su grupo hidroxilo para la formación de la molécula de agua. Y es así como obtenemos el nucleócido. Según la pentosa podemos diferenciar dos tipos de nucleócidos. Los que contienen ribosa se denominan ribonucleócidos, los que contienen desoxirribosa se denominan desoxirribonucleócidos. Estos también se pueden clasificar según a la base nitrogenada a la cual se encuentren unidos. Por ejemplo, en la figura 13 observamos el ribonucleócido de uracilo. Esta es la unión entre una ribosa y un uracilo. Comúnmente se denomina como uridina. En la figura 14 observamos la desoxiadenosina, que es la unión de una desoxirribosa más una adenina. Recordemos que los ácidos nucleicos son cadenas poliméricas. Estas cadenas poliméricas a su vez están conformados por monómeros. Estos monómeros son los que conocemos como nucleótidos. Los nucleótidos están formados por nucleósidos, que son la unión entre una pentosa más una base nitrogenada. Y estos nucleósidos se van a unir con un grupo fosfato. Este grupo fosfato se va a unir a través de los carbonos 3 y 5 de la pentosa. En el ejemplo de la figura 12 podemos observar el nucleócido, la guanosina, más el fosfato me van a producir un nucleócido que es la guanosina 5-monofosfato. Un ejemplo de nucleótido es el ATP. Es un portador primario de energía para la célula que son muy importantes dentro de los procesos metabólicos de los seres vivos. Retomando la unión entre el nucleócido y el fosfato, debemos hablar del enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster es el que me va a permitir formar las cadenas de los ácidos nucleicos. Estos se van a unir a través del carbono 3 y 5 de la pentosa. Este enlace es de tipo covalente y es al cual se le denomina enlace fosfodiéster. Este es esencial para que se puedan generar las estructuras tanto para el ADN como para el ARN. Retomemos algunas diferencias entre las moléculas de ADN y el ARN.
El ADN contiene la pentosa desoxirribosa, mientras que el ARN es la pentosa ribosa. Dentro de las bases nitrogenadas, el ADN contiene adenina, la guanina, la citosina y la timina. En el ARN, la timina va a ser reemplazada por el uracilo. La molécula de ADN es bicatenaria, por lo que su masa molecular es más elevada, mientras que el ARN es una cadena sencilla. El ADN se encuentra en el núcleo, mientras que el ARN se encuentra en el citoplasma. Debemos retomar los tipos de ARN porque estos son esenciales para la síntesis de proteínas. El ARN mensajero se sintetiza en el núcleo y luego viaja hacia el ribosoma. Este tiene una masa molecular elevada y es el que me va a permitir enviar la información complementaria del ADN, y este sirve como pauta para la iniciación y terminación de la síntesis de proteínas. El ARN nuclear heterogéneo se encuentra en el núcleo de las células eucariotas, tiene una masa molecular más elevada en comparación del ARN mensajero, pero una vida media más corta en la célula. Este me permite la regulación de la expresión genética, que más adelante lo vamos a explicar cuando veamos la síntesis de la proteína. El ARN ribosomal, la mayor parte es producido por los genes localizados en el nucleolo y están vinculados a la estructura del ribosoma y al mecanismo de síntesis de proteínas. Por último, encontramos el ARN de transferencia, que se encuentra en todas las células, en las mitocondrias, otros en el citosol. Tiene una masa molecular pequeña y también es importante dentro de la biosíntesis de las proteínas. Por último, recordemos la importancia biológica de los ácidos nucleicos. Un ejemplo de nucleócido es la adenosina y este tiene funciones como neurotransmisor. Otra importancia son el UDP y el CDP, que sirven como transportadores en el metabolismo de glúcidos, lípidos y otras moléculas. Retomando, el enlace fosfodiéster es esencial para la vida, pues es el responsable de la formación de los ácidos nucleicos y este a su vez de las funciones, de las correctas funciones del organismo. El ADN me permite guardar la información genética en todos los organismos celulares y el ARN es necesario para la síntesis de proteínas y por regular todos los procesos biológicos de nuestro organismo. El ADN es importante ya que a partir de la información genética que contiene se producen las proteínas, las cuales son fundamentales para nuestro organismo. El ADN se encuentra ubicado en el núcleo y este necesita de un mensajero o un intermediario que permita llevar la información genética para sintetizar las proteínas. Este intermediario es el ARN, ya que es generado en el núcleo a partir del ADN y puede salir del núcleo a llevar dicha información. En este proceso se tienen dos etapas. El primero es el de transcripción, que es del ADN al ARN, y el de traducción, que es del ARN a las proteínas. Como observamos en la figura 1, la cadena de ADN está conformada por dos cadenas en forma de hélice, unidas por nucleótidos, y estos nucleótidos están constituidos por ácido fosfórico, desoxirribosa, bases nitrogenadas como lo son adenina, timina, citosina y guanina. En la figura 2 observamos la cadena de ARN constituida por una sola cadena y los nucleótidos están conformados por un grupo fosfato, una ribosa y bases nitrogenadas. Estas bases nitrogenadas son citosina, guanina, adenina, uracilo.
Estas uniones de nucleótidos se llevan a cabo a través de puentes de hidrógeno y existe una regla la cual indica que solo la adenina puede estar unida a la tiamina y la tiamina a la adenina, o la citosina a la guanina y la guanina a la citosina. En el proceso de traducción se lleva a cabo la ruptura de la hélice del ADN a través de la enzima helicasa con el fin de copiar la secuencia a través de la enzima polimerasa. Como observamos en la figura 4, ingresa la enzima ARN polimerasa y la cadena ARN se adhiere a la cadena que va a servir como molde, que en este caso es una de las cadenas de la hélice, y allí esta cadena ARN empezará a leer esta cadena. Si allí encuentra en la cadena molde una adenina, lo que se va a unir es una uracilo. Y si allí encuentra una guanina, se va a unir una citosina, finalizando para formar una nueva cadena de nucleótidos llamada ARN mensajera. Esta cadena de ARN mensajera debe tener un proceso de maduración para que pueda salir finalmente del núcleo y así generar la información para la síntesis de proteínas. El primer paso que se lleva a cabo en el proceso de maduración es el corte de intrones. Este corte de intrones consiste en eliminar la información que no interesa de esta cadena, que no está codificada, y posteriormente unir la cadena que se quiere codificar. El segundo paso es el CAP, que es una secuencia de nucleótidos que se agrega a una punta del ARN, como se observa en la figura 5. Finalmente se termina el proceso de maduración con la poli-A, que es secuencia de poliadenina que se adhiere en la otra punta. ¿Con qué fin? Para brindar estabilidad para que esta cadena de ARN mensajera pueda sobrevivir en el citosol. En la figura 6 observamos que la ARN, completando su proceso de maduración, sale del núcleo al citosol, especialmente al ribosoma, para generar la síntesis de proteínas. Recordemos que las proteínas están conformadas por aminoácidos uno tras otro linealmente. Existen 22 aminoácidos diferentes con la misma estructura base, que es el amino, el grupo carboxilo, y que los diferencia de la cadena lateral, o en este caso que tienen un R diferente. Para saber qué aminoácidos se tiene en la cadena y cómo está codificada en el ARN que ha sido transcrito por el ADN, se lleva al proceso de codones. ¿En qué consiste? Es la unión de 3 nucleótidos con el fin de identificar qué aminoácidos se está llevando a cabo en la cadena. Un ejemplo de ello es en la figura 7, donde nos indican que hay una guanina, una citosina y una adenina. Si miramos en la figura 8, en esa tabla, estas siglas, guanina, citosina y adenina, nos están indicando que hay un aminoácido alanina. En la figura 9 nos muestran la cadena de ARN y nos indican qué aminoácido contiene esa cadena. Finalmente, se termina con el proceso de síntesis de proteína, o también llamado proceso de traducción. En la síntesis de proteínas se requiere ATP como fuente de energía para la reacción. En el ribosoma existe una subunidades, la cual indica que es la mayor, que es la parte superior, y la unidad menor, que es la parte inferior. Estas subunidades, en la parte mayor, subunidad mayor, se encuentra el sitio P y se encuentra el sitio A. Lo primero que ocurre en el ribosoma es que ingresa el ARN mensajero que contiene la información genética, luego se adhiere a la subunidad menor y allí se va a realizar la lectura de los codones, como ya se había mencionado anteriormente. Entonces se agrupan los codones y se trae el aminoácido
En este caso se agrupan, como vemos en la figura 10, está la uracilo, el adenino y la citosina. Entonces allí se van a leer como estos codones y va a ingresar, pues en este caso debemos mirar la gráfica en la figura 8, en la tabla, qué aminoácido es este, el cual nos indica esta tabla que el UAC es el llamado triptófano. Este triptófano, que es un aminoácido, se va a unir al ART transcripcional, que es el que nos va a permitir llevar el triptófano al ribosoma y lo va a ubicar en el sitio P, como podemos observar. Posteriormente, así se va a generar la lectura de los demás codones de la cadena de ARN. Observamos que allí hay una CAG, esta es el aminoácido glutamina, y el ARN va a venir otro transcripcional y lo va a llevar al sitio A. Ahora se va a generar una unión del aminoácido P y el aminoácido A través de una enzima que se llama, en este caso, es llamada la enzima aminoacil ARNT sintetasa, la cual genera la unión de estos dos aminoácidos y así sucesivamente se va a realizar. Como se genera una lectura de una unión de un tercer aminoácido, lo que se va a realizar es que el aminoácido que se encontraba en el P se va a correr hacia la izquierda y el que se encontraba en la A se va a correr hacia el P, hacia el sitio P, y se va a realizar la lectura de otro codón, el cual se va a unir, ese aminoácido se va a unir a la enzima que ya se había mencionado, se va a unir en este caso al ART transcripcional y luego posteriormente se va a unir el que estaba en la posición P, se va a unir con el de la posición A través de la enzima sintetasa y así sucesivamente se realizará la lectura de todos los aminoácidos formando la proteína, como observamos en la figura 11 en color amarillo. Para hablar de código genético es importante hacer claridad acerca del concepto de gen. La información que es transmitida durante los procesos de transcripción y de replicación es ordenada en unidades llamadas genes. Los genes son un segmento de ADN que dan una clave particular para una proteína en particular. Igualmente, los genes son unidades de herencia y controlan características del individuo como el color del pelo, el tipo de sangre, el color de la piel y el color de los ojos. Un gen contiene la información suficiente para formar una proteína, la misma que será usada para las necesidades celulares o del organismo. Hay que tomar en cuenta que los genes son una parte importante de los cromosomas. El código genético es un juego de reglas biológicas mediante el cual la secuencia de pares de bases nitrogenadas del DNA son traducidas en una secuencia de aminoácidos correspondientes. El código genético es un código de tripletes. Cada palabra del código o codón consiste en una sucesión de 3 pares de bases nitrogenadas, pero aquí es importante hacer la aclaración de qué significa codón y cuál es su importancia en el proceso de traducción y como tal en el código genético. Cuando hablamos de un codón nos referimos a un triplete de nucleótidos. Es la unidad básica de información en el proceso de traducción. Cada codón codifica un aminoácido y esta correspondencia es la base del código genético que permite traducir la secuencia del ARN a la secuencia de aminoácidos que constituyen una proteína. Este proceso no lo van a explicar mejor en la parte de síntesis de proteínas. Decimos que hay 64 codones de diferentes combinaciones de los 4 nucleótidos en cada una de las 3 posiciones del triplete.
pero solo 61 de estos codones codifican aminoácidos. Los 3 restantes son codones de terminación de la traducción, conocidos como codones stop. Estos 3 codones tienen 3 nombres diferentes y 3 combinaciones diferentes. El primero es conocido como ocre y tiene la combinación UAA. El segundo es conocido como ámbar y tiene la combinación UAG. Y el tercero tiene la combinación UGA y es conocido como opolo. Así como hay unos codones de terminación de la traducción, también hay un codón de iniciación. Este codón tiene la combinación AUG y codifica la metionina. Los codones codifican aminoácidos, pero muchas veces tienen los 2 primeros nucleótidos iguales combinando solo el tercero. Hagamos la aclaración que los nucleótidos son cada una de estas letras. Entonces, cuando 2 de las primeras letras son iguales y la tercera es diferente, se puede decir que los codones no suponen cambios en los aminoácidos. Estos codones o estos procesos son conocidos como mutaciones silenciosas, cuando por lo contrario, la primera y la segunda posición del codón suele ser diferente. En estos casos sí se supone cambios en el aminoácido y estas combinaciones se conocen como mutaciones missense. El código genético tiene varias características importantes. La primera característica del código genético es que es altamente específico. ¿Esto qué quiere decir? Que un codón codifica solo a un aminoácido, cumpliendo así con el principio de Crick. La segunda característica del código genético es que no presenta ni solapamiento ni discontinuidades. Esto quiere decir que los tripletes se interpretan uno tras otro, de manera que una base no puede pertenecer a más de un triplete, ni tampoco puede quedarse sin un triplete como tal. Otra característica muy importante del código genético es que este código genético es universal. Cada triplete tiene un mismo significado en todas las células. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los organismos, las bacterias, los virus, los animales y las plantas utilizan el mismo código genético con muy raras excepciones. La última característica del código genético es que el código genético es degenerado, o sea, que existen varios codones que codifican el mismo aminoácido. Esto representa un cierto margen de seguridad ante posibles cambios de nucleótidos por mutaciones o por errores en la transcripción. El codón resultante podría tener el mismo significado aun teniendo bases distintas de los codones originales. En esta parte es importante también hacer claridad en 2 conceptos que son genotipo y fenotipo. El genotipo es la información genética que se encuentra en el ADN y que se transmite de generación en generación. Cuando nos referimos a fenotipo, estamos hablando de las características físicas y estas características físicas son resultados de la interacción del genotipo con el medio ambiente. Finalmente, estas son las referencias bibliográficas. Agradecemos la atención prestada.